Estamos ya en contacto con el profesor Carlos Mora. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Bien, Muchas bien. gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gusto porque yo te recuerdo de nuestra época de Proyecto Sur. Vos sabés que Sí, Proyecto Sur se fundó en la casa nuestra, la del Partido Socialista Auténtico, en 2007, y nos permitió realmente tener nuevos y muy buenos amigos. Y contigo había perdido un poco, en fin, el vínculo que no había sido nunca demasiado estrecho, porque no es que hayamos sido amigos, pero sí nos conocíamos, y ahora para mí es un gustazo realmente volver a conversar con vos utilizando, lógicamente, este medio tecnológico que es la radio. sí, realmente me acuerdo de aquellas épocas de estar en la casa del PCA, donde siempre fuimos bien recibidos, donde aprendimos un montón de cosas, donde también nos encontramos con gente muy valiosa, muy buena, y bueno, y compartir gratos momentos. Así Eh, es. yo estuve un tiempo bastante importante eh, en esa época al lado de Pino, de quien guardamos un recuerdo de los mejores, que yo siempre le comentaba a algunos de nuestros compañeros de aquella época, que una de las cosas que nos dejó es juntarnos, ¿no? Y conocer gente muy, muy valiosa. Así Y es, así bueno, es. y aquí estoy desde mi profesión, que me acerqué justamente a Proyecto Sur por el tema, para aportar mi formación como profesional del medio ambiente. Y bueno, uno intenta hacer lo que realmente puede, y lo tiene que hacer siempre en equipo y al lado de gente, porque solo no, esto no se puede, los superhéroes no existen. Sí, efectivamente, somos humildes seres humanos que habitamos este humilde pero hermoso país que se llama República Argentina. Carlos, Sí. vos sos licenciado en gestión del ambiente, docente de los niveles secundario, terciario y universitario, sos partícipe también del Parlamento del Agua de Argentina, en fin, sos un hombre que está comprometido en el plano educativo con las cuestiones ambientales. Te quiero preguntar, en la República Argentina, digamos, al contenido educativo, ¿está incorporado el tema ambiental en la justa medida, en la justa proporción y con la intensidad que este tema requiere? No, Mario, no, 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 para nada. Estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos. Estamos en camino, pero digamos que eh, la adversidad va en un Fórmula 1 y nosotros vamos en carreta Ajá. para poder luchar en contra de la gran problemática, ¿no? Que Ujú. arranca con la problemática con respecto de la pérdida de diversidad biológica, de la crisis climática, bueno, de infinidad de cuestiones, ¿no? Así que no, no, estamos muy, muy, muy por debajo, y tenemos que tener cuidado también, porque yo estaba leyendo el otro día, dije, qué bueno, viste, a veces uno va hojeando, o sea, se acabó eso de leer el diario, viste, leemos la pantalla, Sí. y decía, educación ambiental, dije, qué bueno, haber educación ambiental, yo sé que hay varios proyectos, los estoy siguiendo, estoy eh, en contacto con gente que está con esos proyectos, eh, y empecé a buscar, digo, ¿pero esto de qué provincia es? Cuando, bueno, leí el nombre del gobernador, me di cuenta que era la provincia de San Juan. Mm. Y una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el tema de, yo siempre llamo los secuestros semánticos, ¿no? Eh, Porque decir doy o hago o tengo o proyecto de educación ambiental, tenemos que preguntarnos qué educación ambiental, Ujú. hacia qué, con qué objetivos, ¿no? Porque si yo diseño educación ambiental para disfrazar una realidad, es más o menos como la economía ambiental del capitalismo, que lo que hace es pintar todo de verde para que Claro. continúe todo igual. O decir,
o ver cómo empresas como Monsanto diseñan proyectos de agroecología. Sí, ¿No? claro. Es como decir, vamos a misa que el demonio va a estar en el altar. Sí, sí, vamos a cuidar las gallinas con el zorro. Exactamente, o hablar encontrarse con empresas megamineras hablando de minería sustentable. Mm, Entonces, el tema de la educación ambiental también hay que tener en cuenta porque debe arrancar en una formación docente, debe abarcar todos los niveles, porque lo que tenemos que hacer justamente es educar al soberano. claro. Yo siempre me guardo para mí una frase que me dejó un profe, que me decía, no hay nada más peligroso que un ignorante voluntarioso. Y yo cada vez que me agarro un ataque de voluntad, lo primero que hago es tratar de estudiar el tema, ¿no? Porque es cierto, si no metemos la pata, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, creo que el tema, ¿no? Y como todos somos actores socioambientales, la juventud está teniendo un papel importante, Sí. la mujer está teniendo un papel muy importante en estas cuestiones. Yo en la universidad este año he tenido todas estudiantes mujeres, Mira. ¿no? Así que ¿Y a qué lo atribuís que sean mujeres las que estén más preocupadas por el ambiente? yo creo que hay un instinto de cuidado materno, Ujú. hay un vínculo con la madre tierra, hay yo creo que existe toda una energía hacia ese lado, ¿no? Buen día, Carlos. Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Escúchame, acá en los temas, digamos, del cuidado del ambiente hay como dos grandes puntas, ¿no? Por un lado, la producción, que es donde se genera los mega problemas de contaminación. Hablaste recién de minería, de extracción de petróleo por fracking, producción de agropecuaria con agrotóxicos. Pero por otro lado tenemos la otra punta, que es el consumo, que es donde todos de alguna manera participamos y también podemos generar unas modificaciones culturales a través del cambio de hábitos. Por supuesto que en países como el nuestro, donde hay tanta necesidad, esto a veces resulta medio utópico, pero es un tema que a nivel educación parece muy importante, ¿no? Modificar los hábitos de consumo de cada uno de nosotros. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que la modificación de los hábitos, estamos en una cuestión que hoy, como hablaba del secuestro semántico, ¿no? Desde el concepto, también hay un secuestro de la ciencia a través de la tecnología por parte del sistema económico. Entonces, existe una tergiversación de las funciones. Entonces nosotros no tenemos que preguntar qué es lo que nos va a satisfacer, sino cómo hacemos para sentir esa satisfacción y qué es el sentido de satisfacción, ¿no? Hay un libro muy, muy interesante de Frederick Baedeker que se llama 13,99 euros, escrito por un publicista que justamente dejó de ser publicista por escribir el libro porque lo echaron. Y lo que buscaba él también era que lo echaran. Es muy interesante leerlo porque él ahí explica, ¿no?, que ellos trabajamos para generar la necesidad, que ustedes se sientan insatisfechos. Hay una frase de él que dice, no queremos su felicidad, porque la gente feliz no consume. Claro. Claro. Impresionante. Claro, somos una sociedad de consumo, todos tenemos que consumir naturalmente, porque comemos, bebemos, Exacto. nos tenemos que abrigar, tenemos que tener una vivienda, nos trasladamos de un lugar al otro. Ahora, esta es una sociedad que ha llegado a hacer del sobreconsumo, del consumo a niveles absurdos, una práctica cotidiana y una necesidad económica que si el planeta fuera infinito no hubiéramos tenido ningún problema. Pero parece que algunos no comprenden que el planeta y los recursos, los bienes naturales no son infinitos. No, pero como nos hacen vivir en un sueño, y a través de estos medios de comunicación, que es como el colesterol, ¿no? Tiene bueno y malo, tiene lo bueno y tiene lo malo, pero
acá tenemos una cuestión, que vos fijate, la mayoría de las películas de ciencia ficción te están mostrando los viajes espaciales para ver cómo hacemos de el mundo, ¿no?, al universo, cómo pasamos del mundo al universo y cómo pasamos de lo finito a lo infinito, cuando es realmente inviable para lo que nosotros conocemos, para lo que nosotros sabemos respecto de que somos una especie más en un planeta y tenemos también, como dijo alguno por allá, nuestra fecha de caducidad como especie, como cualquier especie, como todos los millones de especies que han pasado a lo largo de los 4.000 millones de años de vida de la Tierra. Entonces, creo que tenemos que dedicarnos a ordenar los factores, a ordenar lo multifactorial del que está generando esta cuestión y esta problemática, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, con este tema, o sea, estamos en una pandemia y vemos y escuchamos las propagandas, yo escucho más radio que televisión, prácticamente no miro, pero escuchamos que al mosquito no tenemos que aplaudirlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el vector de la enfermedad somos nosotros, como el COVID, ¿no? Entonces ahí nos encontramos trabados y creo que aparecen distintos tipos de aspectos respecto a qué es lo que descubrimos, y descubrimos cosas deseables y cosas no deseables, ¿no? Descubrimos que valoramos cosas que creíamos no válidas, pero después tenemos problemas y sabemos que una de las cuestiones que atentan contra el tema de esta cuestión de la problemática ambiental es la sobreinformación también, ¿no? Se genera un caldo de información en el cual genera más desconocimiento. Uh-huh. Y bueno, aparte hay una falta de consenso general al respecto, hay una escasa formación técnica para abarcar las cuestiones problemáticas, fundamentalmente desde el sector político. Cuando en la universidad yo explico que todo esto tiene solución, la única solución que existe es política. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hago si no tengo formación técnica? Ustedes habrán visto que hubo hace muy poquitito una cuestión legislativa respecto de la necesidad de formación técnico-ambiental por parte de funcionarios. Pero eso es una clara muestra de que el pueblo que llega a seleccionar a sus personas para que los representen, no están educados, no estamos educados ambientalmente como deberíamos estarlo. Entonces estamos muy afectados por peligros tradicionales, ¿no? Uh-huh. A través de la falta de educación ambiental. Sí, porque sí. Yo creo que muchas veces con la falta de educación ambiental no comprendemos de qué hablamos. O sea, vos escuchás una discusión ambiental. Estábamos el otro día, publico respecto, Mario me conectó respecto del Parque Pereira, sí. con una reunión que hubo de la Asamblea de la Reserva, con la cual ya estaba avisado, pero me pareció bárbaro, ¿no? Este compromiso, don Mario, de la época de los médanos, allá por la costa atlántica también, hace más de 10 años. Uh-huh. Mario soy yo, que te estoy hablando de acá. Ah, está Mario, perdón, porque sí. hablando conmigo. A ver, porque por ahí estamos Daniel de Abrantes y Mario Masitelli, que soy el que te ha hecho la presentación. Vale, sí, yo no me presento generalmente porque supongo que me reconoces o me reconocen con facilidad, pero efectivamente... No. Es que con el teléfono parece, las dos voces salen igual. Claro, sí, lo sabemos eso, sí. Te estaba diciendo, Mario, vos me enviaste esa invitación, y yo veía, por ejemplo, que hay respecto de esa cuestión, de esa problemática que tenemos en nuestra zona, ¿no? Porque lo que es el Parque Pereira abarca La Plata, abarca Ensenada, Berazategui y Florencio Varela. Claro. Ustedes están en La Plata, yo estoy acá en Florencio Varela, y ha tenido una grave presión. Pero todo esto se tiene que resolver a partir del papel político del Estado, Uh-huh. pero también con participación ciudadana. La participación ciudadana por falta de educación es escasa,
y la responsabilidad del Estado por problemas de formación también es escasa. Entonces ahí es donde creo que patinamos y no se tenemos. Y te comentaba, publico la nota y aparecen, claro, interpretaciones de lo que vos estás diciendo, porque el tema es decir, ¿qué digo cuando digo desarrollo sustentable? ¿Qué digo cuando digo agroecología? ¿Qué digo cuando digo economía ecológica? ¿Qué diferencia hay con la economía ambiental? ¿Es bueno? ¿Es malo? Alguno dice, bueno, yo estoy formado a través de la economía ecológica, de Joan Martínez Alier, pero eso no quita que yo no hable con alguien que esté formado a través de la economía circular. ¿Se entiende? Claro. Entonces, yo creo que la cuestión pasa justamente por ese problema de educación ambiental que tenemos, ¿no? Claro. Es una cuestión de formación. Así es decir, que esa educación empieza primero por tener un lenguaje, por decirlo así, un uso de las palabras que representen denominadores comunes, de manera que sepamos de qué hablamos cuando hacemos mención a algo en particular. Ahora, eso debería empezar en la escuela primaria. Sí. A mí me ocurre muchas veces, cuando yo soy profesor también en la escuela secundaria, y a veces damos charlas con chicos y chicas de la secundaria, le damos charlas a los nenes de la primaria. Pero hay cuestiones que las maestras de la primaria te las muestran y vos decís, qué bueno, hicieron esto, pero vos sabés que interiormente eso que te están mostrando tendría que haberse hecho en jardín. Y lo que estoy haciendo en secundaria yo, tendría que haber hecho en primaria. Y lo estoy haciendo solamente por mi propia voluntad. Necesito una currícula donde que esté obligado el docente a hacer determinadas cuestiones relacionadas a la educación ambiental. Te hago otra pregunta referida y después Daniel te hace otra, pero yo esta referida justamente al problema de la educación ambiental. Una vez participando con una asamblea ambiental en Mendoza, hace un par de años atrás, un diciembre, sí, de 2 años atrás, participé de un seminario, de un encuentro de la parte de un seminario, donde hacían mucho hincapié en experiencias de escuelas donde había tierra, es decir, donde había trabajo con la tierra y donde se observaba entonces a la semilla, cómo se la plantaba, cómo crecía, es ese vínculo, ¿no? De donde proviene incluso la palabra cultura. ¿No te parece que la Argentina debería, en perspectiva al futuro, replantearse escuelas que tengan tierra y que los niños tengan un vínculo con la tierra? Sí, yo creo que es fundamental. Es fundamental. Allá por el año 2000, yo a una de las instituciones en la cual todavía trabajo, le presenté un proyecto que se llamaba, no era laboratorio, un nombre parecido, Laboratorio 21. ¿El proyecto cuál era? Sacar de lo que era el laboratorio de físico-química, tener otro lugar en el cual estuviera todo lo relacionado con ambiente, desde contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación del agua, pero todo eso funcionando a través de energía solar, una computadora funcionando a energía solar, ¿no? Un molino eólico. A ver, todo eso venía a partir después de un aporte realizado justamente para el proyecto, ¿no? Un aporte económico que había que hacerlo. Pero esas cuestiones pasó, obviamente te imaginas que yo lo presento en el 2000, en el 2001 murió como, sí, claro, como todo, desapareció como todo lo que sabemos ocurrió. Ahí parece que recién estaba pensando, ¿no?, con la pregunta esta que te hizo Mario respecto de el trabajo en la tierra en las escuelas, que parece algo fantástico. También los discursos educativos tienen que sustentarse en la práctica y tienen que sustentarse en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería bastante difícil de
digamos, de entender que una escuela tenga un discurso de defensa del medio ambiente y, por ejemplo, no haga un tratamiento de sus residuos y no tenga prácticas al interior de la escuela, digamos, amigables con el medio ambiente, ¿no? Que esto ocurre en la mayoría de las escuelas, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que como todo pasa por voluntarismo en la actualidad, estamos hablando de un ideal. Si tenemos ese ideal de no, yo lo que te digo es que si ponemos una materia de educación ambiental, también pongámosles la obligación a las escuelas de tener prácticas de cuidado ambiental, no sí, como un tema de voluntarismo, sino como un tema de currícula escolar, claro. donde también, digamos, se ponga como algo, como parte de la currícula, la práctica ambiental, ¿no? Claro, vayamos a la realidad de hoy. En la provincia de Buenos Aires yo doy una materia ambiental en la escuela secundaria en 6º año, que es Ambiente, Desarrollo y Sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero esa materia está solamente para la orientación de ciencias naturales. Vamos a hacer un análisis lineal y digamos, los estudiantes de ciencias naturales van a estudiar todas ciencias naturales, va a ser médico, va a ser biólogo, etcétera, etcétera. Si alguien tiene ya pensado lo que va a hacer y sigue esa línea, yo creo que casi ni necesitas educación ambiental. O sea, no necesita la materia tanto como la necesitarían los que hacen ciencias sociales y estudian economía y gestión. Claro. Ellos no tienen educación ambiental. Ellos los que van a ser abogados, los que van a ser políticos, los que van a, ¿no? Entonces, hay una cuestión, porque ¿dónde ponemos la educación ambiental? ¿Dónde ponemos al medio ambiente? Porque muchos mezclan esta cuestión que estábamos diciendo desde el principio, naturaleza y medio ambiente, o ecología y medio ambiente. La ecología es una cuestión, es una rama de la biología, y medio ambiente es una rama de las ciencias sociales. Están vinculadas absolutamente, todo es multifactorial, y todo necesita de todo. ¿No? Estudiar la carrera nuestra es apasionante, ¿no? Porque es multifactorial, es intradisciplinaria. Entonces, tocamos todo. O sea, algunos de los especificistas de esta época de la humanidad nos dicen, sabés de todo, pero no sabés de nada. Sí. Nosotros tenemos que gestionar conociendo todo. No puedo dejar nada afuera, porque cuando hay un estudio de impacto ambiental, yo no puedo dejar ni la gente, ni el trabajo, ni la biodiversidad, ni el agua, ni el suelo, ni el aire. ¿Se entiende? Entonces, es una cuestión compleja, muy compleja. No es una cuestión simple de analizar y decir, bueno, sí, está bien. Y lamentablemente se está tratando de esa manera. Yo creo que la materia ambiente, desarrollo y sociedad es un compromiso de decir, bueno, vamos a poner algo ahí. Y pusieron una materia, vamos a dársela a las ciencias naturales, que son los que más se la van a poder pichulear y los que más ganas tienen de que esté esa materia. Y te digo lo siguiente, en ingeniería, que sería, digamos, donde hay, los ingenieros químicos, por ejemplo, la química es una de las fuentes más importantes de contaminación en el mundo actual. Allí, ¿sabés si efectivamente hay educación en esta dirección? Por ejemplo, para disminuir al máximo el impacto de los productos químicos o el tratamiento posterior de ellos para que no contaminen. Mira, desde la ingeniería ambiental, que es un título de posgrado, se logra trabajar en ese sentido. Ajá. El problema está toda la parte anterior, ¿no? Yo conozco, tengo colegas que son ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, ¿no? Y los que he tenido la suerte, al menos, de que sean muy conscientes. Hay un problema que está por sobre ellos, ¿no? Que son las corporaciones. Claro. Ahí no va la cuestión de si contamina o no contamina, sino que va el lucro por encima de todo.
Claro, ahí el sistema económico en el que vivimos, en el cual uno lo puede observar, digamos, en películas como El Lobo de Wall Street, ¿verdad? Uh-huh. Donde el factor dinero, que está independizado de cualquier consideración ética, moral o ambiental o social, sino que es dinero por el dinero, tiene una dinámica en las bolsas, por ejemplo, donde vemos a esos tipos locos diciendo compro, vendo, ¿no? Como locos. Detrás de ellos hay accionistas. Esos accionistas pueden estar a 10.000 o 20.000 kilómetros del lugar donde se produce la actividad económica que a ellos les está rindiendo su ganancia, y esta desconexión entre el que obtiene la ganancia y el que la produce da la impresión de que es fatídica, porque este que está tratando de obtener el máximo de tasa de ganancia de su dinero está absolutamente alienado de la depredación ambiental que están haciendo, por ejemplo, en un país del tercer mundo, porque lo único que quiere es ganar plata. No, efectivamente, ¿no crees que deberíamos empezar también a discutir una economía ambiental donde vincule al propietario del capital con la producción en una forma un poco más amigable? Sí, totalmente. Desde mi formación, te sigo insistiendo, estudié con el profesor Walter Penge, que es doctor en economía ecológica, y es hacia donde apunta. Para las personas que estén interesadas, Joan Martínez Alier ha publicado a través de no sé si creo que es la UNESCO, un manual sobre economía ecológica para cualquiera que la pueda ver. Está digitalizado, es muy interesante, es muy leíble, muy comprensible para los fundamentos, ¿no? Para entender qué es ese sistema económico donde se internalizan las externalidades. Claro. ¿No? Viste que te dicen que el sistema externaliza todo lo que me genera la contaminación, vamos a marcar algo, los residuos. Y bueno, la economía ecológica lo que hace es internalizar las externalidades, porque si las empresas internalizaran las externalidades en este sistema actual, todo se valdría, bueno, te podés imaginar, valdría todo de caro, ¿no? Si no se externalizara y se tuviera que hacer cargo no solamente el ambiente, sino el Estado, ¿no? Que es el que a veces tiene que recomponer lugares que generalmente están muy cercanos, ¿no?, a sitios de pobreza. Entonces ahí es donde entramos en esta cuestión. Es bastante, sigo insistiendo, bastante complejo. Complejo, sí. Te quiero preguntar porque efectivamente, es decir, una posibilidad sería que digamos, el que produce algo, un bien, sea el destino final de ese bien, de manera que el reciclado del mismo le corresponda al mismo que sabe cómo hacerlo, sabe cómo desarmarlo, sabe cómo reciclarlo, sabe qué componentes tienen. Ahora, eso podría ser, digamos, por lo menos en algunas áreas de la economía, lo cual efectivamente encarecería sobremanera los productos, pero sería bastante más amigable con el ambiente. En el tema de los residuos que van a basureros directamente, ¿pensás que puede haber alguna alternativa? En una época, cuando yo era pibe, en Buenos Aires estaba con un smog terrible porque los edificios tenían incineradores y quemaban la basura, lo cual era una monstruosidad porque había una nube de hollín todo el tiempo. Eso era una barbaridad. Después se eligió la idea de enterrarlos. ¿Te parece que es la mejor idea o que hay ideas superiores en este momento? No, es... o sea, comparamos males con males, es el mal menor, pero no deja de ser un mal, Claro. Un mal grave. No estamos barriendo la basura debajo de la alfombra. Uh-huh. Entonces va a llegar un momento que, como decía la otra vez, se están cerrando
así como se cerró en Ensenada, como se cerró en Domínico, en los Seance, y nadie quiere abrirlo. Vos viste la poblada que hubo hace unos años en Bransen, sí, ¿no? Que querían hacer un lugar de entierro de residuos. sí. Y un juez un día va a tener que agarrar, cerrar los ojos y meter el dedito en el AMBA y decir, uy, acá, ¿no? Que cae donde cae. Y generalmente va a caer seguramente en los distritos más pobres. Seguro. No sé, la menor duda. Pero no tendríamos que llegar a eso. Yo creo que deberían existir ciertas normativas que vayan mejorando, ¿no? Las normas, las leyes tienen que ser herramientas dinámicas de uso constante y mejoramiento, con el cual una ley de pilas, yo creo que estamos atrasadísimos, no tendrían las pilas de uso normal, las comunes, las pilas comunes, las que se llaman pila común, no tendría que ser prohibida. Ah, mira. No podría existir una pila que no sea recargable, ¿no? Porque es así. Todas deberían ser recargables. Claro, y la pila recargable, como un comodato energético, sería que vos lo que estás comprando es la energía que te da la pila, y cuando esa pila la cargaste 20, 30 veces y no carga más, no resiste más carga, vas al señor Duracell y le decís, mire señor Duracell, acá le traigo esta que no sirve más, deme otra. Claro. ¿No? Y le devolvés, y el señor se tenía que hacer cargo de su pila, porque vos lo que compraste es la energía de la pila, no tenés que hacer cargo del residuo, porque vos no tenés la capacidad para resolver la problemática que se está planteando. Quien no puede resolver una problemática no puede adquirirla, porque estás adquiriendo un pasivo ambiental. Claro. Porque vos tiraste un botoncito de pila, esas pilitas de botón tipo reloj, y estás contaminando más de 200.000 litros de agua. Terrible. ¿Por qué? Porque la tiraste ¿a dónde? ¿Dónde fue para? Ahí fue para el SEAM, ¿no? Entonces, yo creo que sigue existiendo. Es muy complejo. No, claro, claro. Y vos dijiste al principio que, bueno, que la defensa ambiental va, no me acuerdo si dijiste en triciclo y los otros van en una Ferrari. Claro. Claro, estamos con una enorme desventaja. Por otra parte, también ellos tienen la capacidad de, a través de la propaganda, manejar virtualmente necesidades, impulsos, y nosotros resistimos desde la comprensión del fenómeno y la modesta difusión que cada uno de nosotros podemos hacer a través de los modestos medios con los que contamos, ¿no? Yo creo que por eso para mí el papel fundamental es de la juventud. La juventud tiene en sus manos una herramienta muy importante porque no están casados con nadie, claro, no tienen prejuicios, están tiernitos, pero en algunos casos muy maleables por este tema del bombardeo. Fíjate, el bombardeo cada vez es mayor porque la resistencia cada vez es mayor. Claro. Hay muchas Gretas en el mundo, hay muchas Gretas aquí y Gretos en Argentina, ¿sí? Que los tenemos que buscar e identificar. Claro. Porque el sistema te vende una Greta en Suecia, pero acá tenemos Eco House, por ejemplo, que el fundador fue estudiante mío en la Universidad Caete, y vos lo escuchás, y ellos estuvieron en Naciones Unidas cuando estuvo Greta, como miembro de la Juventud por el Cambio Climático. Entonces, digo, a ellos hay que darles también la responsabilidad y el acompañamiento, porque ellos fueron los que presionaron para que tengamos una ley sobre la crisis ambiental. Hace un año. Ellos coparon la puerta del Congreso y exigieron hasta que la ley salió. No, las leyes ambientales son el fruto de las luchas sociales. Si no fuera por los pueblos, el poder político, que siempre está apretado con las finanzas y siempre dispuesto a hacer todo tipo de concesión a las empresas, termina regalando los glaciares, en fin, el territorio, la tierra fértil, los bosques. Son los pueblos los que resisten y los que han logrado que en la Argentina
esto haya retrocedido, lógicamente también, como dijimos al principio, con gente que aportó elementos muy valiosos. Pino, en algún sentido, ahí a través de sus películas, también hizo un aporte. Yo te voy a hacer la última pregunta, Carlos, Sí. que no sé si la tenés pensada, pero en la Constitución Nacional el tema ambiental está tratado a partir del artículo 41. ¿Vos creés El que... 28 en la provincia. Claro, vos creés que... Porque ya son constituciones. Antiguamente las constituciones podían durar muchos años, siglos, si se quiere, pero una constitución de 1994, virtualmente cuando en la Argentina Internet no existía o estaba circunscripto a muy poquita gente, y después de todo lo que pasó del 94 a la fecha, ya tenemos una constitución que es vieja. En algún momento va a haber que volver a reformarla, sobre todo porque el sistema político que emerge de la Constitución, desde mi punto de vista, es parte del problema político que tenemos los argentinos. Pero eso es otro análisis, ¿no? Ahora, ¿vos no pensás que la propia Constitución debería ser taxativa en muchos aspectos que tienen que ver justamente con el derecho a un ambiente sano para todo el mundo? Sí, yo creo que como base o presupuesto mínimo para una batería de leyes que vino después es fundamental, pero sí hacen falta retocar, yo siempre digo vuelta de tuerca, porque no tenemos que olvidarnos de que también todo esto vino con un combo luego de Eco Río 92, donde nosotros constitucionalmente quedábamos fuera de todo, y hubo que hacer hubo que aceptar un montón de leyes en un gobierno que lo que hacía era justamente todo lo contrario de lo que decían esas leyes. Las leyes ambientales de los 90 se contradicen al sistema político de los 90. Claro. ¿No? Donde hubo el crecimiento exponencial de la megaminería, donde hubo saqueo a mansalva, ¿no?, respecto de los bienes naturales comunes. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, sí, obviamente, todo se tiene que ayornar a la velocidad, ¿no? La variable tiempo no para y no podemos estar con legislaciones que estén desactualizadas, más cuando no se usan, ¿no? Son herramientas que no se usan y se oxidan, ¿no? Sí, claro, porque nosotros, después de haber sido aprobada la ley de bosques, con Daniel, hace ya unos años atrás, fuimos, por ejemplo, hasta Salta, y en Salta la ley de bosques bien gracia, porque el desmonte era gigantesco. Sí, sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Y entonces vos decís, la ley, sí, bien, ahí está la ley, es un texto de tinta sobre papel, pero que en la realidad no es respetada, no existe. No existe, no, para nada. Y da la impresión de que a nivel de política nacional no tenemos nunca un ministro de Ambiente, que es lo que deberíamos tener, en capacidad de recorrer el país de punta a punta y decir esto no se hace, porque la ley lo prohíbe, no porque yo lo prohíba, ¿no? Sí, porque tenemos que entender que en el Ministerio de Economía tenés economistas, en el Salud tenés médicos, en el Ambiente tenés cualquiera. Así cualquiera es. en el sentido de cualquier formación, no de cualquier persona, ¿no? Porque Sí. puede ser absolutamente voluntarioso, pero sigue existiendo. Voluntarioso, pero ignoramos a veces de cuestiones, y es necesario de golpe a que aparezcan entonces asesoramientos que van más allá de la impronta. Está bien, uno sabe que son cargos políticos, y bueno, muchas veces hay gente que está vinculada. En el gobierno anterior teníamos un ministro de Ambiente que había dicho cuando asumió de que él no sabía nada de ambiente. Así es. Yo lo veía cuando iba a dar la charla a las marchas de Gualeguaychú, que las cubrí durante muchos años, en la cual inclusive trabajé a la par de ellos y fui a dar charlas en aquella época de oro, donde realmente el movimiento social fue increíble,
ver una ciudad como Gualeguaychú en ese momento de algo de 60.000 habitantes, a ver una marcha de más de 200.000 personas, es importante, ¿no? Así claro, que claro. se juntó gente de todo el país. Recordar esa época, bueno, tendría que ser un tema especial para recordarse de aquel momento, porque veíamos cómo justamente esta cuestión tan hipócrita a nivel global de países que se dicen socialistas y desarrollados y justos, como los países nórdicos, vengan a contaminar a la otra punta del planeta, que vos lo estabas comentando, ¿no? Así como el que invierte a no sé cuántos kilómetros no le importa, ¿no? Ellos cuidan su agua y sus bosques para venir a impactar, porque no solamente impactar sobre el río Uruguay, tenés que ver el estudio de impacto que genera la plantación de eucalipto, el monocultivo de eucalipto, Claro. al cual nuestras entidades, llamémosle Naciones Unidas, ¿no? definen a un bosque como un cúmulo de árboles, no es una diversidad de especies de todo tipo, ¿no? Entonces, para ellos, un monocultivo de eucaliptos es un bosque. Claro. Para mí no es un bosque, para mí es un monocultivo de eucalipto. Así es. Entonces, vos arrasás un bosque nativo y le metés pinos, es un monocultivo de pinos, por más que sean todos árboles. Porque estás haciendo bolsa toda la diversidad biológica del lugar, estás haciendo bolsa todo un ecosistema, estás haciendo bolsa todo un sistema de agua, porque lo que consume eucalipto para crecer, que crece rapidísimo, a razón de creo que entre 12 y 20 litros de agua por día, en promedio, su crecimiento hasta que está talado, ¿no? Claro. Vos ves la necesidad, habíamos hecho un número, esto ya hace mucho tiempo, en una publicación que hice hace mucho, planteaba el tema de qué pasó con el agua, qué pasó con, ¿no? Y uno empieza a estudiar el tema, ir para atrás, y llegás a un momento en la Edad Media que decís, estás en Europa y decís, ¿qué pasó con los bosques europeos? Claro. Y ahí ves que de golpe van ya viajando a América a talar Canadá. Entonces ahí todo este tipo de cuestiones, esta problemática que no es local solamente, si la actuación nuestra local tiene que existir, pero es global, y siempre tenemos que salvaguardar nuestra región latinoamericana. Carlos, hasta aquí hemos podido llegar porque el tiempo se nos ha ido entre los dedos, así que yo te voy a agradecer infinitamente esta amabilidad que has tenido de salir en nuestro programa La Brújula, y además te voy a desear un feliz año 2021, y seguramente nos vamos a volver a encontrar para seguir charlando y profundizando sobre estos temas. Totalmente a tus órdenes, cuando lo necesiten vos te comunicás conmigo. Un gran abrazo y un gran año para vos, para Daniel, para todo el equipo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Bueno, cariños para toda la familia. Bueno, hemos hablado con nuestro amigo y Carlos Enrique Mora, profesor de ambiente, de cuestiones ambientales, profesional en la materia, y ahora vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula.